Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañar una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 9 de agosto, 8 de la noche. Como siempre digo, despidiendo la semana con las expectativas puestas en este próximo lunes y todos los días subsiguientes. Con relación al programa de la semana pasada, quiero decirle que el nombre tan rebuscado para titular el programa tenía por objeto llamar la atención, entender que cómo nos está perjudicando y cómo deberían estar avanzando eh, todos los acontecimientos para el fin de resolver la situación. Pero resulta ser que, como siempre, hay gente que se va a las primeras. Hubieron varios comentarios negativos que me acusaban de contra Trump, que me acusaban de que yo estaba hablando mal de los Estados Unidos, etcétera. Y eso es prueba de que muchas personas se van a las primeras. Simplemente ven un titular y explotan y hablan. Y lo peor es que acostumbran en base a eso que han leído, pero que no han investigado o que no lo han visto completo, no han observado el panorama, no hacen un análisis, pues resulta ser que estas personas se lanzan a la primera y son esas voces que luego escuchamos, esos sonidos de humo, esas preocupaciones. En fin, ustedes conocen a ese tipo de personas. No analizan, pero sí hablan, sí ejecutan. No podemos hacer nada con ellos. Ellos son así, no los podemos cambiar. Los acontecimientos que ellos plantearon ahí se quedaron en la página. Los que fueron ofensivos y los que fueron groseros, yo los eliminé. Y los eliminé del grupo. ¿Por qué razón? Porque aquí respetamos el derecho a que todo el mundo hable, esté equivocado o no, pero tiene el derecho. Voltaire decía que sacrificaría todo por el derecho que tiene otra persona para expresar. Y eso es lo que defendemos aquí. Somos garantes del pensamiento, de la libre expresión, de la libertad, del ejercicio como ser humano al cual tenemos derecho. Pero las personas que vengan con grosería, falta de respeto, humillaciones, no tienen cabida en ese concepto. Por consiguiente, para afuera fueron. Igual que los que nos escuchan, que son izquierdistas, comunistas, que están pendientes, están acéfalos para ver qué pueden descubrir para atacar, mientras que yo no los descubra, estarán aquí. De que yo los descubra, comunistas, ratas, asquerosas, van para afuera. Dicho y hecho, quisiera tocar un punto. Experiencia sobre lo que se habló la semana pasada. No me queda más remedio que volver a tocar el punto de Irán. El punto de Irán, para mí, aquí hay gato encerrado. Han pasado hoy 162 días de cuando comenzaron las operaciones contra Irán, bajo el cartel de que nos beneficia, que no vamos a permitir que tengan armas nucleares, por ahí para allá todo lo que se ha hablado. Pero digo yo que hay gato enterrado porque, perdónenme, y por ese fue el eslogan que puse de título del programa anterior, de que los iraníes se siguen burlando de los Estados Unidos, porque no hay otra forma de poder expresar este signo de interrogación. Iba a decir otra cosa. ¿Qué hay sobre lo que está pasando? Yo no puedo entender, corríjanme, yo no puedo entender que si el presidente, nuestra arma a seguir, nuestro líder natural que estamos siguiendo, porque estamos detrás de la imagen que nos sembró el presidente,
Make America Great Again y America First. Sí que entendemos y estamos representando en esos dos hechos nuestra solidaridad y seguir al presidente. Pero el presidente nos dijo que iban a ser 1, 2 semanas. 3, 4 sería aceptable. Pero resulta ser que hoy tenemos 162 días. ¿Y sabe qué? El panorama que hoy hay ahí es dantesco. Es dantesco porque no hay una solución viable. Para mí que nadie me venga a decir lo contrario. Los hechos están allá y no el que alguien escuchó porque alguien le dio la interpretación que vio Telemundo, Telebasura, el Canal 6, no sé. Pero tenemos los hutíes que están involucrados, están atacando otra vez. Irán sigue haciendo sus ataques y sus declaraciones que ellos no firman nada. Por el otro lado, siguen atacando a sus vecinos que son su gente. Y nosotros estamos aquí con los ojos abiertos esperando la solución. La solución en el Estrecho de Hormuz es la decisión de muchos países de preservar, capítulo 1, el problema de la energía. Y Irán sigue utilizando el Estrecho de Hormuz como arma militar en defensa. El ahogamiento que los Estados Unidos tienen sobre el Estrecho de Hormuz para que esta gente no se beneficie de la venta de petróleo, pero ahí están. Y mientras tanto estamos en el sube y baja del petróleo. Todos los días la gasolina, 2, 3 puntos arriba, al otro día un punto medio, pasamos por diferentes estaciones de servicio y parecemos, no sé, con una lupa, parecemos Sherlock Holmes buscando estaciones de servicio que tengan el mejor precio de gasolina para echar. Los humanos sí, pero no deberíamos estar viendo eso. 162 días inmerso en eso. Entonces, por eso yo hago esta pregunta o hago esta aseveración. Aquí hay gato encerrado, porque yo no puedo entender que con todo el poderío de los Estados Unidos, con toda esa recarga que hubo de repotenciar los arsenales, que en 2 semanas estaba esto psiquitrillado, estamos todavía en esta situación. El peligro principal es la incertidumbre y las secuelas de esa incertidumbre es el desánimo, la posibilidad que la izquierda malsana de estos demorratas aprovechen para sembrarle en la mente a la persona de que el presidente nos está manipulando, de que la situación está contra nosotros y que nosotros vamos a ser los grandes perdedores. Estos degenerados están preparados para utilizar esa verborrea. Pero del lado de acá somos personas pensantes. Usted pues tiene que definir de que aquí hay gato encerrado, puesto de que yo no puedo entender, y lo reitero, de que estos individuos no hayan podido ser doblegados con todo el poder que aquí hay, que si la CIA, que si el no sé qué, que si la inyección de armamento por otro lado, que si los judíos los tenemos agarrados por el pescuezo para que no actúen, que le hemos dado armamento a todos los vecinos alrededor. Y todavía esos tipos están ahí, así que no me digan que la expresión Irán se sigue burlando de los Estados Unidos, no tienen plena vigencia, a no ser que aquí hay gato encerrado, reitero por cantidad de veces adicionales, porque la única forma es que aquí hay algo como lo que sucedió detrás de bambalinas en Vietnam, donde hubieron generales, donde hubieron gente, donde hubieron corporaciones que se hicieron millonarias con importación de ilícitos, para no mencionarlo, para que la inteligencia artificial no me castigue, y que aquí fue utilizado para muchas cosas, donde muchas personas perdieron la vida y que muchas personas sufrieron por la situación de Vietnam, pero hubieron mucha gente degenerada que se aprovecharon.
Para mí, el escenario puede estar pasando en este momento, porque vuelvo a decir, no puedo entender de ninguna manera que no hayamos obligado a esa gente. Miles de millones de millones de millones de dólares invertidos en esta campaña y todavía estos degenerados se siguen riendo de los Estados Unidos. Para mí, aquí hay otra cosa, que es, no me atrevo a decir más de lo que he comentado, pero hay muchas cosas que pudieran estar pasando. Yo sigo al presidente. Ustedes saben que desde mucho antes yo soy aliado del presidente. He trabajado por el presidente hasta donde mi entendimiento de razonabilidad ha podido llegar. Pero algo está pasando. Y algo está pasando. Me preocupa porque tenemos las elecciones de medio tiempo en meses y no se ha cumplido con, parece tontería, ¿verdad? Pero en esa pequeña situación de haber enamorado la mente de muchas personas en necesidad de que le iban a mandar un dinero. Lo comenté en el programa anterior, todo el mundo lo sabe. Eso ya se olvidó, nadie está pendiente, porque estamos pendientes de la gasolina, de los intereses, etcétera, etcétera. Pero eso está ahí. Eso, más lo que está pasando, más la habilidad de estos degenerados, los desmorratas, los asquerosos HP. Todo esto es claro de cultivo para que ellos saquen beneficio. Y vuelvo al punto, las elecciones de medio tiempo están ahí. Y si estos tipos logran mayoría en una cámara o en las dos, apague la luz, mire, y vamos a estar en esta oscuridad. Usted y su familia, permítame prender la luz. Aquí estamos, ¿verdad? Usted no quiere estar en esa oscuridad, yo tampoco. Así que no sé qué decir. Yo, para mí, aquí hay un dato encerrado. Aquí hay algo que se está haciendo. Para no ampliar mucho el tiempo, tengo tres punticos que quiero tocar y los voy a tocar muy breve porque me parece que es importantísimo. Puede ser tema para el programa de la semana que viene. Si no se ha resuelto esta situación, pues seguiremos en este lago, en este valle de pasión. El otro punto es China. Mis amigos, China tiene todas las posibilidades de convertirse en lo que ellos por naturaleza son. Ellos son una potencia. Y son una potencia, no lo estoy diciendo por esto degenerado del Xi Jinping y no, y del comunismo, no. Otrora, ese pueblo ha sido guía de muchísimas cosas. La pólvora, todo. Acuérdense de todos esos viajes de Marco Polo, toda esa, los clanes, Gengis Khan, toda esa historia tiene un pretérito de un pueblo poderosísimo que lo cogió el comunismo y lo presionó y lo destruyó. Pero ahora tienen un comunismo económico capitalista, donde de todas maneras la cúpula degenerada, oportunista bajo el nombre del comunismo, están ahí, pero han permitido estos negocios donde también China se burla de los Estados Unidos constantemente porque le ponen aranceles y nosotros somos los que le compramos a China. Le compramos a Timo, le compramos a todas esas plataformas que hay porque queremos comprar, aunque sean basura, aunque hay algunas cosas que son buenas, evidentemente, pero preferimos pagar un poco menos que invertir aquí en los Estados Unidos y comprar. ¿A dónde voy en tocar este punto? Que tarde o temprano, esa plataforma de poder, de esa cultura emergente, en este momento está en manos de los comunistas, quítenme, sino ese poder de pueblo, en algún momento va a emerger y cuidado, estamos nosotros en el camino de a quienes van a ser pisados nosotros, porque somos la potencia.
No lo estoy diciendo que va a pasar, pero puede pasar. No estoy diciendo que va a haber una guerra entre China y los Estados Unidos, pero ¿sabes qué? Puede pasar. Porque estos tipos están armando barcos, están desarrollando portaaviones, que de todas maneras ganar a los Estados Unidos con portaaviones sería, todavía son un mundo de risa. Pero la tecnología no requiere de muchas cosas, requiere de inteligencia y con la inteligencia y la tecnología nos tenemos que cuidar. El mundo entero nos tenemos que cuidar. Este tema es para hablarlo en un próximo programa, pero se lo dejo de reflexión. Y quiero referenciar ahora a dos personas que considero baluartes, uno del bien y uno del mal. Me voy a referir en primer caso y un poquito más amplio al secretario del Tesoro, a Scott Bessent. Para mí entender, para mí entender, si no es el mejor, y creo que el mejor, porque no puedo ir mucho más atrás a mi conocimiento de edad, no sé, atrás de otros gobiernos, presidentes anteriores a, no sé, a George Bush hacia atrás, George Bush padre, y no sé. Pero para mí, este señor es lo mejor que ha pasado por ahí, tiene una capacidad extraordinaria. Yo al principio, cuando no había ahondado en él, me parecía que tenía algunas lagunas, pero creo que estoy convencido en este momento que es lo mejor que ha tenido los Estados Unidos en el Departamento del Tesoro. Sus credenciales, lo que él ha logrado, parte del enfoque de mantener destruido, controlado Irán, es él. Así que, es más, en el gabinete actual del presidente hay muchas joyas, pero yo resaltaría en este momento a Scott Bessent. Lo dejo ahí, pues, a hacer una aclaración sobre esta persona. Y por el otro lado, el señor George Soros. ¿Alguien me puede decir qué es de la vida de George Soros? ¿Dónde nos está perjudicando? ¿Dónde están sus tentáculos para, perdónenme la expresión, para seguirnos rejodiendo la vida, dañando el país, apoyando a anormales como, no necesito mencionar su nombre, pero George Soros ha estado detrás de toda la oscuridad que estamos viviendo. Pero de buena primera ya no se oye. Hace unos días corrieron la voz de que él se había muerto. Está ahí. Y me preocupa no saber, porque a veces al enemigo hay que tenerlo de cerca para saber qué está haciendo. Malo es cuando no lo escuchamos. Yo hace rato que no escucho nada. Yo no sé qué decir Mis amigos, yo soy Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network TV, y este programa está siendo retransmitido y en diferido a través de AFN Radio. Por favor, manténganse activos. Por favor, abran los ojos. Mantenga en su mente el signo de interrogación de la preocupación, porque el futuro de nuestra familia, de nuestra descendencia, está en manos de nosotros, de we the people. Y eso no nos lo podemos dejar quitar. Tenemos que ir adelante. Que Dios siga bendiciendo a todas las naciones del mundo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Excelente semana para todos. Nos vemos. Fenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. Fenece el eco en la trinchera,
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed